¿Qué tal, ecoamigos y ecoamigas? ¿Cómo están? Soy Lisette Herrera y les doy la bienvenida a Fauna Verde. Gracias por conectarte a través de Oxy TV y Oriental TV. Muchas gracias porque nos prefieres. Como siempre, como todos los sábados, Fauna Verde siempre les trae lo mejor, información de interés para todos y siempre de la mano de los expertos e investigadores que dedican su vida a investigar, a estudiar sobre temas de interés nacional e internacional y a aportar a la ciencia, a la biodiversidad. Y esto se lo traemos en exclusiva para ustedes. Hoy vamos a hablar de uno de los animales que es mi preferido, al cual amo. De repente a muchos de ustedes también les gusta, que es hermoso. Es nuestro rey de la selva amazónica. Es el jaguar u otorongo. Y para ello estamos, y nos va a contar mucho sobre esta especie, con Paloma Alcázar. Bienvenida, Paloma. Hola, Lisette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes y con todos los aquellos que siguen tu página Fauna Verde. Excelente, muchas gracias, Paloma. Bueno, Paloma es médico veterinaria de vida silvestre. Ha participado en proyectos de investigación relacionados a la salud y conservación de especies amenazadas, con un particular interés en el estudio de las relaciones entre carnívoros y especies claves como jaguares y huanganas. Actualmente lidera la iniciativa de coexistencia humano-fauna de San Diego de Zoo Wildlife Alliance en Perú en el programa Jaguar. Excelente. Gracias, Lisette, la verdad es un trabajo maravilloso. Sí, me encanta, qué lindo con esta especie. Primero nos gustaría que nos cuentes sobre el jaguar, ¿no? ¿Qué zonas habita? ¿Es emblemática de todo el continente americano o solamente Sudamérica? Y después en Perú, ¿qué zonas? ¿Cuál es su área de distribución? Sí. Cuéntanos. A ver, el jaguar tiene una distribución bastante amplia, ¿verdad? Lo encontramos desde México hasta Argentina, ¿verdad? Sobre todo con preferencias en bosques tropicales, subtropicales, ¿verdad? En Perú está distribuido a lo largo de toda nuestra Amazonía, ¿no? Madre de Dios, Loreto, Ucayali, San Martín. También lo encontramos, sin embargo, en Pasco, en Huánuco, ¿verdad? En otras zonas, ¿no? Un poquito... ¿En Junín también? También tenemos algunas... Y en el continente americano, ¿dónde hay mayor población? Es una excelente pregunta, ¿no? Digamos, la mayor población de jaguares se encontraría en todo caso en Brasil. Un segundo lugar se estaría Perú y como tercer lugar Colombia, ¿verdad? Y en Perú tenemos la suerte de tener unas poblaciones bastante bien estudiadas también. Esto no es algo muy conocido a veces por el público, pero tenemos buena cantidad de información generada en Perú, ¿verdad? Exacto, excelente. Entonces cuéntanos esa cantidad de información que tenemos de este animal, que además es un animal llamado paraguas, ¿verdad? Es una especie. Después de, como es el top en la cadena, sí supervive, la supervivencia depende también de todos los demás animales que están debajo de ellos al ser depredador, ¿verdad? Exacto, él al ser un depredador topa y mantiene el equilibrio de las poblaciones, ¿no? Hace control de poblaciones de herbívoros y también de otras especies, ¿verdad? Y para que un jaguar se encuentre en una buena situación de salud, por eso se le reconoce como un indicador de la salud de los ecosistemas, significa que hay una cantidad suficiente de recursos, ¿verdad? Para que él pueda existir, y esos recursos incluyen huanganas, por ejemplo, u otras especies que son parte de su dieta, que a su vez tienen otros roles de controlar, por ejemplo, algunas plantas, palmeras, o etcétera, ¿verdad? Entonces él nos indica un poco la calidad de un hábitat o la salud de un ecosistema, por ejemplo. Y en Perú, ¿en qué regiones hay una mayor población, digamos, donde se conserva más esta especie? ¿Dónde se ha detectado mayor población del jaguar? A ver, no hay todavía muchos estudios de densidad poblacional, sin embargo, el área geográfica que puede albergar más jaguares, digamos el 60% de la población de jaguares del Perú se encontraría en Loreto. No obstante, la población mejor estudiada de jaguares de Perú se encuentra en Madre de Dios, que es el corazón de biodiversidad de nuestro país, ¿verdad? ¿Y ahí qué es lo que han encontrado? ¿Cuál es la situación del jaguar? Hablemos de Loreto o de Madre de Dios. A ver, vamos a hablar un poco de Madre de Dios, que es donde tenemos más información, ¿no? Hemos realizado algunos estudios en áreas protegidas, en colaboración con el CERNAMP, otros estudios, por ejemplo, en zonas de concesiones forestales certificadas, ¿verdad? Y estamos tratando de entender cómo se encuentran estas poblaciones en estos ambientes, ¿no? Hemos podido observar o determinar de que, por ejemplo, este tipo de concesiones forestales bajo un manejo adecuado, son sumamente favorables para las poblaciones de jaguar, ¿verdad? Ah, qué interesante. Poblaciones muy sanas, muy saludables, comparables con las de las áreas protegidas, por ejemplo, ¿no?
O sea, digamos que sí, porque sabemos de que en Madre de Dios hay ciertas concesiones forestales que además son certificadas. Exacto. Y que tienen ciertos protocolos respecto a la fauna. Entonces quiere decir de que conviven, ¿no? En estas concesiones forestales donde se aprovecha la madera, conviven con estas especies también, o sea, respetan. Exacto. Hay una convivencia armónica. Hay una convivencia armónica y hay una protección adicional, ¿no? Porque estas concesiones certificadas cumplen con varias reglamentaciones, varios requisitos, entre ellos, por ejemplo, la prohibición de la cacería en esas zonas, ¿no? Y además tienen un manejo que permite que el bosque esté en recuperación permanente, uso y recuperación, ¿no? Es un manejo sostenible de estos recursos. Claro, entonces eso comprueba de que, y como los que nos decía la semana pasada el ingeniero Brack, que en las zonas de áreas naturales protegidas y también en las zonas donde se han otorgado títulos habitantes, como en este caso, que es un bosque de aprovechamiento de madera, son espacios también donde son como fuertes, ¿no? Espacios donde también se protege, o sea, se evita la deforestación, por lo tanto, se conservan los hábitats para estas especies. Bueno, esta y otras, ¿no? Porque gracias a ellos, gracias al jaguar, también se permite conservar a las demás especies, ¿no? ¿Hay un autorongo negro o pantera? Sí, el jaguar melánico, el que llaman la pantera negra o el jaguar negro. Bueno, no, en Madre de Dios no lo hemos observado, pero sin embargo en Loreto y en la selva norte, digamos, es donde se puede apreciar si hay mucha suerte. ¿Pero es otra especie o...? No, es la misma especie. ¿Es la misma, solo es la que misma especie. Su piel que...? Sí, es una variedad melánica, ¿verdad? Pero es la misma especie, es pantera onca, igual que el que está distribuido a lo largo de toda América, ¿verdad? Claro, el nombre científico es pantera onca, y por eso también... Bueno, le llaman pantera. Le llaman pantera, pantera, sí. Como la negrita, ¿no? Conocido en el campo como el tigre, ¿no? Muchos le llaman el tigre, pero saben que es el jaguar o el otorongo. Y que al fin es el tercer felino más grande del mundo. Es el tercer felino más grande del mundo, el más grande de las Américas, ¿verdad? Y tiene un valor, además de biológico, cultural sumamente importante, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque también los antiguos peruanos le dedicaban culto. Sí, y no solo los antiguos peruanos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno en la Amazonía, también hay muchas comunidades que tienen un respeto particular por la especie, ¿verdad? En general, la convivencia con las especies silvestres es bastante armoniosa, pero hay además un respeto muy, muy particular por esta especie, ¿no? Tienes razón. Hablemos de la coexistencia. Tú lideras la iniciativa de coexistencia humano-fauna. Cuéntanos un poco de este tema, o sea, ¿de qué se trata este tema de coexistencia en el caso del otorongo, ¿no? La coexistencia es un paradigma de alguna manera un poco novedoso, por decirlo de alguna manera, que lo que busca es espacios de armonía, ¿no? en espacios de vida para el ser humano y en este caso para el jaguar, como puede ser para otras especies también, ¿no? A diferencia del paradigma, por ejemplo, de la conservación, en el que todos de todas formas tenemos un corazón de conservación, pero la conservación históricamente ha buscado siempre algo más objetos de conservación, ecosistemas, especies, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de coexistencia es un bienestar para todos los grupos que conviven en un espacio, ¿no? En este caso el jaguar o el otorongo y los seres humanos. El jaguar, como sabes, tiene muchas amenazas, entre ellas está la pérdida de hábitat, de deforestación, tráfico ilegal de partes y una amenaza también, por ejemplo, que está creciendo a lo largo de la distribución del jaguar, no solo en Perú, es la pérdida de especímenes o de individuos por problemas o interacciones negativas, ¿verdad? Conflictos, digamos, ¿no? con humanos. O sea, digamos que la coexistencia es una convivencia armónica, tanto de los animales silvestres, del humano, ¿no? Y con las actividades que realizan en ambos casos, ¿no? ¿Cuáles son las mayores interacciones que ustedes han detectado negativas, ¿no? En el caso del otorongo? Porque además creo que es importante que nos menciones y nos informes sobre el espacio que requiere el otorongo, ¿no? Esta especie, ¿cuántos kilómetros se desplaza y qué especies son las que caza, ¿no? O sea, se desplaza para comer, digamos, claro, ¿no? Es sencillo. ¿Cómo es esto? Y sería una de las causas que claro, ¿no? El jaguar es una especie que necesita muchos recursos para mantenerse con vida, ¿verdad? Y tiene un desplazamiento, un hábitat, el uso de hábitat es bastante amplio el hábitat que requiere.
Definitivamente, una de las causas para que él se acerque, por ejemplo, una de las cosas que se presume por las cuales se acerca a las poblaciones humanas tiene que ver pues con perturbaciones en su área de vida, pero también puede tener una relación con pérdida de presas, ¿no? Es así que él puede llegar a acercarse a comunidades, ¿no? A zonas donde hay animales domésticos, que me preguntabas cuáles son las principales causas o interacciones negativas. Muchas de las interacciones que nosotros percibimos o encontramos tienen que ver con pérdida de animales domésticos, que puede ser ganado, por ejemplo, en Madre de Dios, o pérdida de perros, de gallinas, también en comunidades en Loreto y en Madre de Dios en muchos lugares. Una causa adicional por la cual ahí se dan estas interacciones negativas tiene relación al miedo, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos personas que están realizando actividades como la pesca, castaña o etcétera, o mitayo para quienes es legal la cacería, se encuentran de pronto con jaguares en campo, ¿no? Y ante el miedo y no saber cómo reaccionar, terminan eliminándose por temor, ¿no? Entonces son las dos causas principales que hemos determinado por lo pronto en la Amazonía peruana. Ajá. O sea, digamos que el otorongo, ¿cuánto se desplaza? ¿Cuánto necesita desplazarse normalmente? Va a depender de dónde él esté, ¿verdad? Pero podemos estar hablando de 60 o 100 kilómetros cuadrados. ¿Por día? No, en todo el área. General. Todo en general, ¿no? Ahora, es nocturno, ¿no? Sale en la noche. También no, también va a depender también un poco, ¿no? Pero no, él puede estar en actividad durante todo el día. Por supuesto, hay más reportes de actividades crepuscular o nocturna, dependiendo de la zona. Por ejemplo, en las zonas pero a lo largo de todo el día, ¿verdad? En las zonas, por ejemplo, sin embargo, donde estamos encontrando las interacciones negativas, él de alguna manera se adapta, ¿no? Por lo menos lo que vamos viendo en Madre de Dios, que es donde tenemos los pilotos, él se va adaptando a un comportamiento más bien nocturno, porque hay actividad humana en estas comunidades de día, y cuando él se acerca a las casas, pues evita de alguna manera estar cuando están las personas trabajando o deambulando, ¿no? Ya, yo pensé que sí era... En las comunidades, ¿verdad? Sí, sí. O sea, pero por naturaleza es nocturno, no, o sea, puede es variable, puede variar, sí. Y caza de día o de noche, sí, igual. No es estrictamente nocturno, que es lo que se pensaba antes. Exacto. Bueno, entonces hay mayor, justamente, investigación que vienen realizando ustedes, ¿no? Pero se supone que ¿por qué se acerca el otorongo a los lugares poblados, ¿no? O urbanos incluso, porque ha habido casos que han bajado. Han bajado. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Porque estamos invadiendo sus espacios o porque ellos se están desplazando en busca de comida? ¿Cómo es? Puede ser o sea, hay que estudiar, cada caso tiene una motivación y hay que estudiar a profundidad las motivaciones, pero como te mencionaba, las motivaciones pueden ser ellas, ¿no? Que hay algún tipo, algo que está perturbando su espacio de vida, ¿no? Puede ser de repente un proyecto de desarrollo, puede ser, como tú dices, ¿no? De repente estamos desarrollando una carretera o hay alguna actividad que normalmente no ocurría en esa zona y que está perturbando el área, entonces él puede estar alejándose. Eso es uno de los motivos. Otro motivo podría ser la falta de presas, ¿no? Un impacto sobre las presas, digamos las huanganas, etcétera, podría favorecer que él se acerque a comunidades u otras zonas de vida a buscar alimento y encuentra de pronto animales que están desprotegidos, ¿no? Como puede ser el ganado, los perros. Entonces los preda, ¿no? Justo conversamos con compañeros de las comunidades, ¿no? Que a veces ven con más frecuencia en ciertas ocasiones que el jaguar baja y preda perros, pero hay que pensar en el desplazamiento, no toda la energía que este animal está perdiendo sale de su zona de vida en muchos casos y encuentra un perro o encuentra una gallina, ¿no? Pero un animal que está acostumbrado a comer un tapir, un venado, una huangana, ¿no? Que es como presas grandes, sí, se ve obligado a comer una gallina, imagínate. Claro, justo quería que nos contaras eso, o sea, ¿de qué se alimentan normalmente en la naturaleza, en el bosque, los otorongos? Tienen una dieta amplia, digamos que en la Amazonía peruana, Madre de Dios, que es donde lo hemos estudiado bastante, una de las preferencias son estos huanganas, sajinos, este tipo de animales, ¿no? Este tipo de herbívoros. Que son como chanchos salvajes. Que son como chanchos salvajes, ¿no? Claro, principalmente, o sea, son estos grandes. Estos son medianitos, sí, son animales de 40 kilos, imagínate, ¿no? Entonces un jaguar que está predando, históricamente son grupos grandes, ¿no? De estas especies, entonces ellos están siguiendo las especies, movilizándose en busca de estos recursos, que en algunos casos eran abundantes. Ahora es menos frecuente, por ejemplo, ver grupos de huanganas grandes como veíamos antes en Madre de Dios. Sí. ¿No? Antes teníamos zonas donde hacíamos los estudios y teníamos 10 grupos de huanganas, cada grupo era de por lo menos 50 o 100 individuos, y estos 10 grupos sobrelapaban en la zona donde estábamos haciendo los estudios. Ahora en estos 10 años atrás, 15 años después, es difícil encontrar estos grupos de huanganas. Si uno de repente encuentra en esta misma zona, ¿no? 1 o 2 grupos muy vividizos y con números inferiores, ¿no? Entonces uno puede pensar qué está pasando con las presas, qué está pasando con estos jaguares también. En ciertas zonas, en otras zonas del país también, ¿no? Exacto, o sea, en Madre de Dios, que nos estás contando, se ha focalizado, y por eso es que el jaguar se ve
obligado, digamos, a buscar más comida porque no encuentra su alimento cercano y sigue caminando más hectáreas. Se puede acercar, podría ser una de las motivaciones. Ahorita nos queda un poco el pendiente, es algo que vamos a hacer, es empezar a, no solamente, bueno, mucho del trabajo se ha enfocado en esta primera etapa en la prevención de los conflictos de manera directa, ¿no? Exacto. Proteger a las familias, proteger a los animales también, ¿verdad? Y co-construir procesos en los que los animales domésticos, el ser humano tenga protección también, ¿verdad? Y una segunda etapa es el tema de entender mejor. Son estudios que se van a incrementar para poder entender mejor en estas mismas zonas qué está ocurriendo con las presas, por ejemplo, ¿no? O con qué frecuencia están acercándose a estos espacios de vida humana. Ahora, por ejemplo, te voy a comentar de un primer piloto que nosotros realizamos en Bajo Madre de Dios, con una comunidad, una asociación de productores agropecuarios, ¿verdad?, que históricamente siempre estuvieron de alguna manera en relación con el jaguar, pero de pronto hace algunos años empezaron a tener a incrementar mayores interacciones negativas. Siempre ellos han estado ahí, ¿no? La forma en la que ellos distribuían el uso del área de vida de esta comunidad era tener un área para uso, ¿no?, que en algún momento fue ganadería, luego pasaron a ser agricultores, y en estas áreas donde ellos tienen, ¿no?, la producción agrícola, ellos siempre han encontrado huellas, eventualmente visto el jaguar, y así convivían. Hasta que en los últimos años empezaron a notar que el jaguar se acercaba más, hasta que empezó a predar en sus animales, ¿no? Entonces, históricamente, cuando conversamos con ellos, nos comentan, no, siempre estuvo ahí, a 500 metros, así, a 300 metros, no más de la casa. De pronto, su presencia estaba ahí. Estaba ahí. Como un fantasma ahí que los estoy vigilando, sin causar pero mayor ahora problema. Se han acercado más. ¿Y esto a qué se ha debido? Ellos presumen que es por el efecto de las actividades que ocurren atrás de su comunidad, claro, que tienen que ver con un incremento del espacio de ganadería, ¿no? Deforestan de la un poco, exacto. Y para hacer actividades ganaderas. Ellos mismos no, la otra comunidad, la comunidad que está a la espalda, ¿no? Ellos migran de ser ganaderos, pasan a agricultores, pero terminan siendo una franja. Claro. Pero una franja porque atrás se está abriendo el bosque, está esta ganadería más intensiva de alguna manera, entonces ellos piensan, este es el área de paso del jaguar, ahora no le queda otra, ¿no? Y tras eso no encuentran presas, ¿no? Claro, más fragmentado. Entonces, pero son estos espacios en los que vamos a empezar a hacer estudios un poco más amplios para poder comprender mejor qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y si esto es por ciertos periodos de tiempo o si se está dando ya con más permanencia. Pero me contabas que había como un caso de éxito. Este es un caso de un trabajo. O sea, ¿cómo han trabajado con esta comunidad para que se adapten un poco a la presencia del jaguar sin afectarlos, ¿no? ¿Cómo han trabajado en este? Es un caso bastante exitoso. Yo siempre con mucho orgullo lo compartimos también, porque uno desde la comodidad de la casa en Lima, por ejemplo, ¿no? A veces comento con algunos alumnos, uno está muy cómodo desde el churrasco, el café y el chocolate, ¿no? Y todos estos elementos causan un impacto enorme, ¿no? O pueden causar un impacto enorme si no están bien manejados, por supuesto, en poblaciones de animales silvestres. Y entonces uno tiene la tendencia de decir, ¡ay, qué malo porque mató al jaguar! ¡Ah, qué malo porque tal! Satanizar a quien vive de cara a cara a una problemática que es compleja. Entonces, ¿cómo se ha trabajado con ellos? Esta población, este grupo humano es el que fue en busca de ayuda, en busca de una solución. En muchos de estos casos, estas comunidades toman de alguna forma la justicia con las manos, ¿verdad? Entonces, perdí un perro que es mi amigo, es mi guardián, mi compañero, perdí ganado, perdí pollos. ¿Ataca a vacas también? Sí, ataca a vacas también. Entonces los pobladores pueden reaccionar eliminando a veces al jaguar. Pero, por ejemplo, en este caso ellos dijeron, no queremos estar en este juego, queremos buscar una alternativa, tiene que haber una solución. Entonces se acercan, en este caso, al gobierno regional de Madre de Dios, el gobierno regional de alguna forma nos comunica también esta necesidad, ¿verdad? Y empezamos a hacer algunas reuniones donde todos tratamos de comprender, ¿no?, nuestros roles, sus preocupaciones, hacer un estudio, un poco un diagnóstico situacional, en este caso con los miembros de la comunidad, y empezar a entender el problema, ¿no? Empezar a entender el problema y empezar a construir un proyecto de coexistencia, que ha tenido mucho que ver con la protección de los animales domésticos, ¿verdad? Pero cuáles son de qué manera es que ellos normalmente mantienen a los animales domésticos y cómo empezar a protegerlos, ¿no? Va de la mano con protección no solamente física, que puede ser la generación de corrales, gallineros o la colocación de cercos eléctricos, sino también la protección sanitaria de estos animales, ¿no?, que conviven también o habitan, que ocurre en una zona donde hay no solo jaguares, sino otro tipo de animales, ¿no? Entonces, se busca un bienestar en cuanto a la protección del animal doméstico y también la protección de su salud, ¿no?, de todo su entorno de vida. Claro, o sea,
Entonces establecen también como recomendaciones para evitar, o sea, no ponerlo fácil, digamos, o proteger a sus animales, ¿no? Y entonces, ¿como qué recomendaciones podríamos dar? Porque tenemos un público que nos ve nos escucha y nos ve y nos sintoniza desde Madre de Dios, de Loreto también, Paloma. Sí, así genial. que ellos que nos están escuchando, nos están viendo, incluso de Brasil. Entonces, difundamos estas recomendaciones. Exacto. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que un agricultor o un ganadero, ¿no? debe tener en estos espacios donde hay avistamientos o hay presencia del jaguar? Sí, la primera recomendación sería de todas formas la protección de los animales domésticos, ¿no? El buscar espacios seguros, sobre todo, por ejemplo, si tenemos ganado, los animales que son más sensibles, que son los animales jóvenes o las hembras gestantes, deben encontrarse por lo menos ellas protegidas, ¿no? Protegidas, hablamos cerradas. Cerradas, o sea, cercadas. Un corral. En un corral. Claro, no ahí caminando. No ahí caminando. O por lo menos hacer la protección en las horas en las que hay más actividad de jaguar. Hay que cuidarnos, ¿no? La noche es un momento en el que sabemos que ellos están realizando más estos ataques, por ejemplo, en Madre de Dios, el encierro nocturno. Idealmente el encierro en toda la zona donde ellas están, ¿verdad? Igual con las gallinas, gallineros, ¿verdad? Es cierto que en algunas zonas de la Amazonía, por ejemplo, no se les brinda, que es una de las cosas que ocurrió, por ejemplo, en Bajo Madre de Dios, ¿no? El poblado, la gallina se alimenta de elementos que encuentra oportunamente en el bosque, ¿verdad? No reciben necesariamente una provisión, una suplementación alimenticia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo con ellos? Era en los espacios en los que los pobladores se iban profundamente a la chacra o bajaban a la ciudad, donde ellos perdían estas gallinas. Entonces se buscó hacer un corral, un gallinero para que duerman por las noches, pero y una suerte de corral de forrajeo amplio, suficientemente amplio, con plantas, algunos árboles, arbustivas también, para que cuando los pobladores estén fuera, tanto en la chacra como en la ciudad, las gallinas tengan todos los requisitos para poder comer, alimentarse los días que los propietarios no están. Los días que están los propietarios en la propiedad, pues ellos están libres y los acuestan nada más. Entonces, es un poco buscar alternativas, pero protección. Mi sugerencia es la protección de los animales domésticos. Tanto de los animales también, los perritos, ¿no? O sea, tenerlos en su casa, no tenerlos afuera de su casa, ¿no? Sí, a ver, dependiendo de donde uno se encuentra en la Amazonía, los perritos no están necesariamente adentro de la casa como es acá en Lima, pero se puede buscar alguna suerte de caniles, es lo que estamos también desarrollando. Unos caniles, unas casitas de perros amplias, porque el perrito es un guardián, ¿verdad? Sí. Entonces el perrito también les avisa a ellos, oye, el jaguar está por acá, o alguien viene a robar, ¿no? Que ocurre, la verdad. Entonces Entonces lo que se busca hacer es unas casitas para perros, de alguna manera, con material que esté disponible en el ambiente, que sean seguras para el perro, donde él todavía pueda ladrar y pasar la voz durante la noche. O sea, casitas grandes, pero que puedan ellos desplazarse sí, suficientemente grandes y como estén seguros. Exacto, para que se encuentren seguros, totalmente cerradas, ¿no? Qué bueno, sí, porque también esto pasaba aquí en Lima, ha habido casos de zorros, claro. Y es lo mismo. Entonces, lo que tenemos que llegar es a una convivencia, ¿no? Una convivencia, y qué bueno que estos pobladores de esta zona lo hayan entendido, ¿no? Y no hayan atacado o matado porque se ven muchos casos de eso, ¿no? Sí. Y además a veces es un poco, ¿cómo decirlo?, riesgoso incluso para la vida humana, ¿no? Y en esos casos sí ya prima la vida, ¿no? O sea, y se entiende el temor, ¿no? O sea, el jaguar, a diferencia de otros carnívoros, no es no tenemos felizmente un historial de pérdida de vidas, ¿no? Hay muchos reportes de interacciones negativas, pero el jaguar no es de esas especies que suelen causar daños a la vida humana, ¿verdad? Okay. Hay muy pocos reportes, sí. Son huidizos. Son huidizos, ¿verdad? No procuran acercarse como pueden ser algunos tigres, otros leopardos, ¿no? En otras zonas del mundo donde sí generan problemas a la seguridad y seguridad humana, ¿no? El jaguar no es este caso, él suele huir, suele irse, pero claro, preda a nuestros animales, ¿no? Y es por eso que hay una suerte de retaliación, le decimos nosotros, en una serie de revancha, uno se siente frustrado, perdí a mi vaca, perdí a mi guardián. Entonces, y también puede ser una de las recomendaciones, no sé, tú que eres experta en eso, para que espantar, digamos, a este felino. Pueden ser esas luces también que se encienden, estas que son automáticas, que con el sensor y pum, se encienden, que los asusta y
Sí, hay varias... o ruidos, sonidos. Hay varias formas de ahuyentarlos de alguna manera, ¿no? Y hay que ser creativo con el uso de estas mismas, ¿no? Nosotros usamos, como te digo, cercos eléctricos, cercos sin electricidad. Usamos estas luces, por ejemplo, unas Fox Lights, porque son luces muy conocidas, muy utilizadas, que tienen, por ejemplo, a veces paneles solares o baterías. Tienen la facilidad de que están activas durante las horas nocturnas, ¿no? Y ellas, por ejemplo, emanan luces de distintos colores, con distintas intensidades, que asemejan, ¿no?, el juego que uno haría de luces cuando está linterneando de noche en estas zonas de vida para ir al baño, por ejemplo, ¿no? Porque los baños están fuera de casa. Entonces, estas son disuasivas, ¿no? El jaguar las ve y la verdad son excelentes elementos. Ahora, en Madre de Dios, por ejemplo, algunos de los pobladores están utilizando por criterio propio, y la verdad que estamos haciendo la prueba de cómo funcionan. Ellos han encontrado, por ejemplo, estas luces como las luces de las casas, ¿no?, que de pronto uno pasa y pum, con el sensor ahuyentan, pero son golpes de luz muy intensos, muy fuertes, ¿no? Y bueno, claro, más o menos. Entonces, y ellos algunos de ellos han venido buscando estas alternativas. Ahorita están con las cámaras trampa también para evidenciar si funcionan o no, porque están disponibles en la zona, ¿no? ¿Cómo se llama esta comunidad para aplaudirlos? Esta es la Asociación de Productores Agropecuarios del Bajo Madre de Dios, margen derecha. Un saludo a ellos, porque la verdad es una comunidad modelo. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y qué otros proyectos tienes ahora, Paloma? Cuéntanos. Estamos empezando a trabajar, por ejemplo, con la zona de uso especial, en un área que le llaman la zona de uso especial. Son 3 zonas de vida donde se realiza ganadería. ¿En dónde? También en Madre de Dios, okay, ¿verdad? Y los amigos ganaderos también tienen la preocupación. Ellos también han estado perdiendo pues, animales domésticos, en este caso bovinos, y también están comprometidos en buscar alternativas, ¿no? Con ellos probablemente vamos a usar este juego de luces o cercos eléctricos, ¿no?, dependiendo de la situación de cada uno, porque también hay un tema, ¿no? Cada uno de estos elementos para protección hay que también darles cierto mantenimiento, cierto cuidado, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? A veces, y lo comento al público que nos está viendo, ¿no? Es sumamente importante, por ejemplo, que nosotros también hagamos la parte de hacer los talleres técnicos para que los pobladores sepan usar propiamente, por ejemplo, los cercos eléctricos, ¿no? Que es cierto que dan bastante más trabajo, porque pues hay que cuidar que no les caigan ramas, que no hayan tierra, que funcionen para que no se quemen las baterías, que es algo que yo venía escuchando mucho en Madre de Dios con otros ganaderos. Me decían, no, pero no funciona, doctora. Y claro, pero ¿cómo los está manejando? Entonces, cuando ya nos cuentan cómo los está manejando, claro, ya estamos viendo que el mantenimiento no es el adecuado y por eso no les dura, ¿no? Porque llueven también, por la lluvia. La lluvia no es tanto un problema, el tema más es que caigan algunas ramas por el viento, o que crezcan los pastos y los pastos hagan un corto, digamos, ¿no? ¿Y los cercos eléctricos no afecta a los jaguares? No, uno puede de alguna forma regularlos para que la intensidad sea menor, sea baja, ¿no? Ni para dañar a los animales domésticos, ni tampoco para dañar al jaguar, ¿no? Simplemente es como una alerta, es un pequeño golpe de alerta para que el animal no se acerque, ¿no? Paloma, también ¿cuál es la mayor amenaza? ¿Son estas interacciones o es el tráfico? Bueno, las 3 amenazas, digamos, son la pérdida de hábitat es definitivamente la principal amenaza, ¿no? El tráfico también tiene un rol importante. Creo que estuvo por acá Joana Murillo, y creo que comenzaron un poco también de tráfico. Por ejemplo, el tráfico es muy importante. Sin embargo, estas interacciones estamos viendo que son bastante frecuentes, las estamos documentando, ¿no?, las interacciones negativas, y no solo en Perú, como te digo, ¿no? O sea, conforme vamos levantando información, vamos viendo también en otros países, vamos viendo de que es una amenaza importante, ¿no? En México, por ejemplo, está reconocida como una amenaza ya importante dentro de la lista que uno desearía. Pero también yo creo, ¿no?, porque se sigue invadiendo, o sea, es un indicador, ¿no? O sea, que se esté produciendo estas interacciones negativas con el humano, te indica también que estamos invadiendo sus espacios, o sea, que se está deforestando, que se está invadiendo, etc., ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Claro. O sea, te está indicando algo malo. Algo no está bien. Que no está bien. Hay que ver qué, dónde, pero no está bien. Ahora, lo cierto es que las poblaciones humanas van a crecer. O sea, eso es algo también que es innegable, ¿no? Vamos a ser más humanos y necesitamos más espacio. Y acá un poco es el llamado de atención a nosotros, ¿no? Es a que también participemos de lo que son proyectos de desarrollo. Por ejemplo, va a haber un proyecto de desarrollo urbano, hay que conversar sobre estos temas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en estas zonas donde ya sabemos que hay presencia de carnívoros, como puede ser el jaguar o el puma, que también es una especie que también genera interacciones negativas. En Perú, puma, osos, hay otras especies que también están en esta situación, ¿no? Entonces, si yo sé que acá tengo una zona de vida, vamos a decirle el Bajo Madre de Dios, donde ya hay cierta problemática con jaguares,
y de pronto va a haber otra zona de desarrollo urbano cercana. Entonces hay que hablar con los pobladores, hay que hablar con la municipalidad, con todos aquellos que están encargados de este desarrollo urbano, ¿no? En la planificación, para que se consideren estos temas y el poblador sepa esto es una realidad que puede ocurrir, y antes de empezar a vivir en esta zona tenga las medidas de prevención previamente conversadas, ¿no? Y conocidas también. Claro, porque en otros países más desarrollados, Canadá, Estados Unidos, Alemania, conviven, ¿no? O sea, saben de que ya hasta las zonas urbanas bajan, por ¿no? supuesto. O sea, bajan los osos, no sé, distintos animales, lobos, ¿no? Y ya la gente sabe que se tiene que alejar, tiene que guardar a su animalito, ¿no? Y me contaban varios casos, varias amigas, ¿no? Se van, se esconden, sus perritos los llevan, ¿no? O sea, evitas dañarlos, ¿no? Quisiera que nos des un mensaje a todos los que nos están viendo respecto a esta especie, la importancia de esta especie, la importancia de la investigación y al poder colaborar todos juntos para tener una convivencia, una coexistencia. El mensaje pues, va dirigido a todo el público y es básicamente de que en nosotros está el buscar las soluciones, ¿verdad? De manera conjunta, con investigadores, con autoridades, con todos los miembros de la sociedad en la que vivimos, ¿no? La problemática del jaguar no es ajena a otras especies, como bien comentabas, ¿no? Zorros en otros lugares, lobos, osos, ¿verdad? El mismo oso de anteojos, ¿verdad? Son especies, todas ellas tienen un rol en el ecosistema. El jaguar, como hemos conversado, es un indicador del bienestar de la salud de un ecosistema, controla poblaciones, es una especie clave también, ¿verdad? Es una especie de mucha importancia, y así como ella, todas tienen un rol, ¿verdad? Son parte de una cadena. Entonces, el llamado es a que aprendamos a buscar soluciones de vida armoniosas. Vamos a compartir este planeta juntos por más tiempo, ¿verdad? Y busquemos no pelearnos unos con otros, ¿no? Hay que buscar esos espacios de armonía y los podemos crear como los amigos de Bajo Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Así es, Paloma, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por darnos toda esta información clave, importante para todos. Así que ya saben, amigos, hay que convivir con nuestros animales silvestres, con nuestra biodiversidad, porque ellos han estado incluso antes que nosotros, así que tenemos que continuar en ello. Muchas gracias, Paloma, y felicitaciones, a continuar, cuenta con todo nuestro apoyo siempre para seguir difundiendo estos temas. Y amigos, vamos a ir a una pausa comercial y después de esta pausa venimos con el tema de los flamencos. Vamos a estar con el investigador y biólogo Enver Ortiz. Así que sigue por Fauna Verde aquí en Oxy TV. Nos vemos. Regresamos para ver un tema muy bonito de una especie que es hermosa, que muchos de nosotros los hemos visto seguramente cuando hemos ido a Paracas o a algún otro lugar. Son los flamencos. Además es una especie, una ave muy estilizada, muy elegante, ¿no? Así que para hablar de los flamencos estamos con Enver Ortiz. Bienvenido, Enver. Hola, Lizeth, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación y gustoso de comentarte un poco sobre estas carismáticas, porque ese creo que es el adjetivo más adecuado para estas especies, ¿no? Excelente. Enver Ortiz es biólogo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, investigador asociado a Corvidi y asistente principal del proyecto de aves playeras en la Reserva Nacional de Paracas, y es colaborador del Grupo de Conservación Flamencos Altoandinos. Excelente. Enver, cuéntanos, ¿cuántas especies de flamencos tenemos en el país, en el Perú?
Bien, tres en concreto. De estas tres, dos están circunscritas a los Andes, con algunos avistamientos esporádicos en la costa, y uno que tiene distribución más amplia, que la podemos encontrar tanto en la sierra como en la costa. O sea que migran de la sierra a la costa a la sierra. Hay una gran discusión si sobre los flamencos son especies migratorias, pero en principio, y porque tienen que cumplir algunas características, pero en el caso de los flamencos, estos se desplazan de la costa a la sierra, de la sierra a la costa, de norte a sur, de sur a norte. No llevan a cabo una migración tal cual, pero sí eventualmente bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando en los Andes está algunas lagunas congeladas porque los inviernos son crudos, claro, tienden a desplazarse a tierras bajas o a veces a la costa. A la costa. E igualmente, ¿no? Cuando viene la temporada de reproducción en el verano, tienden a desplazarse hacia algunos lugares en los Andes. En cambio, las otras dos especies que sí están casi siempre en los Andes, ellas sí hacen un movimiento de norte a sur porque sus sitios de reproducción se encuentran en Chile y en Bolivia. Entonces, cada que viene la temporada de reproducción se están moviendo de norte a sur, aunque algunas veces, como son aves grandes, la reproducción no sucede muy rápido, sucede a partir de los 3, 4 años, entonces tienen que esperar ese tiempo para regresar a reproducirse. Mientras tanto, están divagando, moviéndose entre ecosistemas, humedales costeros, altoandinos, con mucha facilidad pueden volar entre 100 y 500 kilómetros en un día. Sí, entonces son muy móviles, especies muy móviles. O sea, ¿y estas tres especies habitan solo en Perú o también en otros países de Sudamérica o otros países en otro mundo? Por ejemplo, las dos especies altoandinas, la parina grande y la parina chica, están principalmente a partir del sur de Perú, el norte de Chile, la parte andina de Bolivia y la parte norte de Argentina. Argentina, ok. Compartidas. Sí, compartidas. Y el flamenco chileno o austral es casi desde la parte costera, desde Ecuador, por toda la costa y los Andes hasta la Patagonia, y por la parte costera del Atlántico de Argentina hasta el sur de Brasil. Hasta Brasil llega. Sí, hasta el sur se dan de Brasil. Así como toda la zona costera, sí, toda la zona costera, sí, desde Sudamérica es la especie que mayor rango de distribución tiene de los flamencos en Sudamérica. Y bueno, hay otras especies, por ejemplo, una que está muy restringida al Caribe, este típico flamenco rosado. Rosadito, que he visto. Claro, esta está muy restringida en el Caribe. En Aruba. Sí, en Aruba, en Cuba, en Miami, en Venezuela. Y tiene una pequeña población en Islas Galápagos. Ok. Esa es otra especie. Otra especie. Y luego hay otras dos especies más que están en lo que decimos el viejo mundo, ¿no? Europa, Asia y África. Esa es otra especie. O sea, que digamos que nuestras tres especies están en la parte Sudamérica, ¿no? Y el resto ya vive en otro lado. Y es verdad que San Martín, cuando soñó, vio al flamenco, o sea, ¿qué hay de real? Y vio los colores y se inspiró en los colores del flamenco, ¿o es una leyenda? Sí, justo hace un tiempo estábamos tratando de ¿Y qué especie es? En principio, ¿de qué especie? ¿Cómo pudo haber sucedido eso, no? En principio, sí hay flamencos en lo que es Paracas, Pisco, donde desembarcó San Martín. Y lo del sueño, hasta donde pudimos lograr es llegar con la investigación que realizamos, fue algo como no comprobado, ¿no? Pero, o sea, parte de la idiosincrasia de Perú está muy enraizado el tema de que fue el sueño. Pero digamos la que vive en este lugar, justo acá ha traído Enver para indicarnos las especies que hay. La que habita en Paracas o en esta zona costera que nos has comentado, ¿cuál es? De aquí. Pariguana común, flamenco austral o flamenco chileno. Es la especie que tiene el mayor rango de distribución desde el norte de Perú hasta el sur, tanto en la costa como en la sierra. Y tiene sus alitas rojitas, ¿no? Claro, pero lo particular es que cuando uno ve a estas aves volar, las tres especies sí tienen una marca roja, pero lo que decimos las plumas primarias son negras.
Entonces, cuando están posadas, sí se les ve bastante rojo, rosadas, pero cuando vuelan se ve negras. La parte negrita. Qué hermoso. Y es distinto cuando son pequeños y cuando van creciendo adquieren más color, ¿no? Sí, y esto debido principalmente a la dieta. Cuéntanos, ¿de qué se alimentan? Estas aves son filtradoras y comen pequeños microorganismos, muy, muy, muy pequeños. Es más, entre ellas no compiten porque cada una tiene un mecanismo de filtración distinto. Hay unas pequeñas estructuras que parecen como unos peinecitos, tanto en la mandíbula como en la maxila, que filtran microorganismos muy, muy pequeños. Por ejemplo, si vemos ahí la parina chica, ella filtra microalgas a la escala. Estás enfocando tú. Sí. Ella a partir de 40 a 60 micrómetros, muy, muy pequeñas. La parina grande lo hace de los 60 a los 120 micrómetros y la parihuana común, el flamenco común, ya en escala de centímetros. Entonces, si en algún momento vamos a estar principalmente en un ecosistema altoandino y vemos a las tres especies compartiendo el hábitat, no van a competir por alimento porque cada una se alimenta de cosas distintas. Bien especializadas. Sí. Pero a ver, cuéntanos, Enver, ¿a qué lugar tengo que ir para ver a una de esas especies? Primero en la costa, ¿dónde hay mayor población que ustedes han encontrado? Y en la zona andina, ¿no? O sea, si yo quiero ir a observar estas aves, ¿dónde nos recomiendas? En la zona de la parihuana común, ¿no? La parihuana común, hay un número interesante, aunque esto varía mucho, pero sí es más cercano a Lima, porque casi todos estamos en Lima, Paracas. Paracas. Sí, en la Reserva Nacional de Paracas, ahí hay un grupo interesante de flamencos. Chilenos. En las lagunas, ¿no? En la reserva. Y no en el mar, ¿no? En el mar, sí, ellos están en el mar. También viven en el mar. O sea, principalmente no ellos. Ah, excelente. O sea, no solamente... Pero ahí, ¿cómo se alimentan? También hay en la bahía de la Aguada, que es justo al frente de Paracas, el Chaco, la misma reserva, hay alta producción de microorganismos. Estas microcrustáceos se les podría llamar, y son de ellos de los cuales se alimenta este flamenco. O sea, ellos viven en la zona de las lagunas o también en la zona del mar. Esta especie, el flamenco chileno, es bastante generalista. Puede alimentarse de muchas cosas. Todo le va. Entonces puede estar en la costa, en la desembocadura de ríos, en lagunas salobres, a las orillas del mar. Del mar, sí, ok. Tiene muy amplio lo que se alimenta y donde se le puede encontrar. En cambio, las otras dos especies sí son muy especialistas, y principalmente en lagunas altoandinas. Y ya, por ejemplo, ¿en qué lagunas podemos observar nosotros? El sitio más cercano a Lima sería Parinacochas, que es una laguna que está a 3.200 metros al sur de Ayacucho. Ayacucho, sí. Ahí es el sitio más al norte donde se pueden encontrar estas dos especies. Una gran población. No una gran población, pero por lo menos es posible encontrar porque cuando hablemos de los censos que también realizamos, nos vamos a dar cuenta que sus poblaciones son muy pequeñas a comparación del flamenco austral. Entonces hay un poquito, por decirlo así, un cachito de esa población que llega hasta esta laguna y donde es posible verlos en pocos, a veces altos números, pero esto depende mucho de la estación, ¿no? En verano, cuando se están reproduciendo, algunos que son inmaduros no logran regresar a reproducirse a Bolivia, Chile o Argentina y se quedan en este sitio. U otros, por ejemplo, esta laguna es, por decirlo así, de mediana altitud, no se congela porque hay algunas fuentes termales y durante el invierno permanecen ahí estas dos especies altoandinas. ¿Y en el norte hay algunas? En el norte hay un sitio muy particular para el flamenco chileno, que es Piura, el sitio Ramsar Birrilá, y los alrededores concentran una población muy importante. Yo creo que probablemente es el sitio con mayor número de flamencos en el Perú. Puede ser el sitio porque se han logrado contar hasta 16.000 individuos en 16.000 individuos de esta especie en los alrededores, pero de lo que sí estamos seguros es que es en este sitio donde se da el mayor evento reproductivo de esta especie en el Perú. En el norte. En el norte. Se ha encontrado en el 2022-23
aproximadamente 7.000 pollos eclosionados. Eso quiere decir o sea, que los pequeñitos. sí, sí, los crías. las pelotitas blanquitas que van creciendo, nacen blanquitas y van tornándose Pero que ahí grises. nacen. Sí. Ahí son pocos los lugares en el Perú donde esta especie se reproduce. La parihuana común. La parihuana común. La costera. Cinco sitios. Tenemos en Virrilá, tenemos en la laguna Chinchaycocha o Junín. ¿En Junín? Luego hay un registro histórico en una laguna que se llama Yauribiri, camino a Cusco en Lucanas, Puquio. Luego está la laguna Salinas en la Reserva Nacional Salinas de Aguada Blanca en Arequipa. Y los humedales de Ite en la costa sur de Perú. Esos son hasta ahora los 5 sitios donde se tiene evidencia de la reproducción de esta especie. Las otras 2 solo se reproducen en Bolivia, Argentina y Chile. O sea, quiere decir de que en nuestro país la parihuana común se reproduce en Perú, pero las otras 2 parihuanas andinas se reproducen en otro país. Sí, ¿no? Acá sí. vienen a alimentarse, digamos. Sí, alimentarse, a pasar una temporada de su vida, a conectar hábitats. No hay hasta ahora evidencia de reproducción. En la revisión bibliográfica que hemos realizado en algún momento, no hay evidencia de que se haya reproducido Enver, estas pero especies. ustedes han hecho censos, ¿no? Sí. ¿Y cómo identifican los censos? Porque yo veo, para mí las 3 son hermosas, pero la diferencia es mínima, ¿no? O sea, una es más rojita, una es más rosadita, una tiene un punto negro, el otro no tiene. Cuando hacen los censos, ¿han hecho de las 3 especies? Entonces, ahí cómo nace esta idea de saber cuántos hay y dónde están. Siempre los censos responden esas 2 preguntas, ¿no? ¿Dónde están y cuántos hay? A partir de 1996 más o menos, un grupo de científicos entusiastas de varios países de Sudamérica conformaron el Grupo de Conservación Flamencos Altoandinos. La idea era responder estas preguntas y conformar grupos de trabajo, porque ya se sabía o se sospechaba que había una gran concentración en la frontera de Bolivia, Argentina y Chile, pero también se tenían registros al sur de Perú. Entonces dijeron, ¿saben qué? Busquen personas en Perú, busquen personas en Bolivia, en Argentina y Chile y salgan a censar. Se empezaron a hacer censos anuales, luego cada 5 años, y en este caso, desde Corvidi, en Perú, se empezó a colaborar a partir del 2010, con diversos grupos que empezaron a salir en sitios que la organización denominó sitios clave o humedales que tenían un porcentaje, o se sospechaba que había un porcentaje de las 3 especies. Estos sitios principales en Perú fueron Parinacochas, al sur de Ayacucho, Salinas y Aguada Blanca, en Arequipa, y Loriscote, en Puno, que concentraban hasta ese momento, por censos y revisiones bibliográficas, poblaciones interesantes para el país. Entonces, esto quiere decir que cuando salimos a campo, no salimos solos, salimos acompañados de instituciones, nos acompañan voluntarios y a ellos hay que enseñarles. Para eso se produjo estas cartillas. Y principalmente la idea es cómo identificar, ¿no? Y ahí nos vamos a ir dando cuenta que cada una tiene particularidades, desde la coloración del pico, ves que tiene entre la parina grande y la parina chica la coloración de esta máscara roja, tiene un patrón distinto. Y el otro amarillo, y el otro gris. Y también la principal característica en los individuos adultos es el color de las patas. La parina chica tiene las patas absolutamente rojas. La parina grande tiene las patas amarillas y la parihuana común o el flamenco austral o chileno tiene las patas verdosas con las articulaciones rojas. Entonces, y luego hay otras características como la parina chica es realmente pequeña, 90 centímetros. La parina grande es la más grande, que tiene casi 110 centímetros, y el flamenco austral tiene más o menos 100 centímetros de longitud. Así que esas son como que la clave, ¿no?, que nos ayuda a identificar estas especies en campo. Y como ya hay sitios definidos, nosotros vamos directamente a esos sitios, hacemos las coordinaciones, solicitamos los permisos. En el 2010 salimos nosotros directamente, en el 2015 no hubo dinero para poder salir, así que solamente fuimos a estos sitios. En el 2020 tuvimos la organización, estuvo a cargo del CERFOR, y pudimos salir a varias lagunas, aproximadamente más de 30, 35 si mal recuerdo.
Y en este año, 2025, te decía que se hacen los censos cada 5 años, y este 2025 pudimos tener el apoyo de Manomet, que es una organización de Estados ¿Cuándo Unidos. fue el censo? ¿Este año? Entre enero y febrero. Y pudimos cubrir el mayor rango de censo en la historia de los censos que se hacían en Perú. Hemos hecho tanto los costeros y tanto los andinos, y la población, para saber, ya sabemos dónde están, dónde encontrarlos. Ahora, ¿cuántos números hay, no? Los números siempre son interesantes. No siempre se pueden visitar todos los sitios porque los flamencos se mueven mucho y muy rápido, por eso la ventana del censo es 10 días, y no solamente en Perú, sino con los otros países también. En simultáneo, ¿no? En simultáneo. O sea, en simultáneo en Perú, en Bolivia y Argentina. ¿Ya? Por eso se llama... ¿Y en Chile también? Sí. Censo Simultáneo Internacional de Flamencos Altoandinos. Esa es la figura. Entonces, los números locales, por ejemplo, creemos, porque no podemos visitar todos los sitios al mismo tiempo, que el flamenco chileno puede tener una población de entre 30 y 50 mil en Perú. 30 y 50 mil, ok. Y en Sudamérica podría alcanzar los 300.000 a 600.000 individuos. Wow. Como tiene amplio rango de distribución, es también un poco... Claro, el costero, la marihuana común, que es la costera. Que también está también en los Andes, ¿no? Y las otras son las especies que tienen menos individuos. En Perú, en el último censo, pudimos contar de la parina grande 1.200 más o menos. Poquito. Sí, son muy pocos. Y la parina chica... La parina chica. Aproximadamente 500. Más sí, poquito. Un poco menos. ¿En los 4 países? Solo en Perú. Ok, solo en Perú. Okay. Y ahora en los 4 países, la parina grande es la especie que es más vulnerable de todas porque solamente tiene aproximadamente 70, puede ser 72.000 individuos. Okay. Es muy bajo. Países. A comparación de la parina chica, que tiene aproximadamente 160 a 170.000 individuos. Entonces... ¿Y a qué se debe cuál es su mayor amenaza, digamos, de principalmente las dos especies altoandinas que se ubican sobre los 3.000 y 4.000 metros de altura, porque ahí está el alimento, sus hábitats se superponen con las actividades mineras no metálicas. Ok. O sea, se contaminan las lagunitas donde se alimentan. Sí, más que contaminación es el uso del agua. En las lagunas altoandinas el agua es el recurso muy limitado, y para la extracción de litio se requiere mucha agua. Entonces, ¿Pero que están secando las lagunas? Se están desecando a un punto en el que el ciclo hidrológico entre lluvias y temporadas secas puede no estar en sintonía con la actividad minera, ¿no? Entonces, ese es un potencial, porque en el caso de Perú todavía no hay... hay proyectos exploratorios, pero no todavía de extracción de litio. Hay otros tipos de amenazas, pero donde están concentradas las dos especies altoandinas, que es en Chile, Bolivia y Argentina, sí hay proyectos ya de extracción. Entonces se han dado cuenta que puede no ser adecuado, podría decirse, el desarrollo de esta actividad, porque no solamente están los flamencos, hay otro tipo de fauna muy específica o muy especial de este tipo de ecosistemas en el que... O sea, se ha visto que en otros países la explotación de litio ha afectado estos hábitats. Está afectando. Pero en Perú todavía no se ha dado eso. No se ha dado eso en Perú. Una de las amenazas potenciales principalmente es la degradación, pérdida del hábitat, principalmente para el desvío de agua para agricultura. Hay algunas lagunas, por ejemplo, en Puno, que se han desecado totalmente para construir parcelas, ¿no? Hay otras que, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de Junín, donde se reproduce la parina... ¿La de Chinchaycocha? Que la laguna es embalsada para una... hidroeléctrica. Entonces, si a veces llueve mucho y el volumen de agua no se controla, inunda los nidos y se pierden los pollos, ¿no? Los nidos, los huevos, los pollos se ahogan. Entonces, eso es, por ejemplo, uno, ¿no? La administración del agua, ¿no? Y en otros casos es la desecación por el tema del cambio climático, que no se puede
¿cómo se podría decir? No se puede medir al momento porque eso es algo a Claro, larga escala, más a largo pero plazo. se prevé que con el tiempo Afectarlos. sí podría afectar porque principalmente tiene que ver con el tema del recurso agua. Claro, ¿no? o sea, digamos que si se mantiene estos espejos de agua, estas lagunas, en la medida de que se mantengan buenas, saludables, se va a mantener también estas especies, ¿no? Claro. El hábitat de estas especies, ¿no? Por eso es importante que se conserven estos humedales, ¿no? Que hay, sobre todo en la zona sur. Sí, Estás mencionando. como lo mencionaba Paloma en su entrevista hace un momento, los flamencos también son una suerte de especie paraguas. Así, cuéntanos, ¿cómo ¿Por así? qué? Porque al ser más allá de una especie carismática y bonita y que está restringida a ciertos ecosistemas, también es un indicador de la salud del hábitat, ¿no? Si vemos que en un ecosistema muy frágil como los altoandinos, las lagunas altoandinas o salares altoandinos están desapareciendo, es porque algo está pasando. Y eso tiene que ver con que si algo está pasando con la población de estos flamencos, las otras especies también pueden verse afectadas, ¿no? Hay unas aves playeras, hay otras aves como los patos y los gansos que también empiezan a desaparecer. Como estas aves son muy especializadas en lo que comen, entonces si vemos que hay algún cambio en el ecosistema, en el recurso alimenticio, van a desaparecer porque tienen que buscar otra fuente de alimento en otros sitios. Entonces es una suerte de indicador y lo mismo si tiene un efecto sobre los flamencos, podría tenerlo también sobre las otras especies y eso nos dice, ¿no? Que algo está pasando en ese lugar. Pero en nuestro caso, de los censos que han venido haciendo simultáneamente, ¿han visto que ha ido disminuyendo, se ha mantenido la población? ¿Cómo han visto? En el caso de Perú, como te mencionaba, la proporción del territorio al sur de los Andes que suelen ocupar estas dos especies es muy variable. Ha habido censos en los que hemos tenido números de más de 4.000 entre las dos especies y otros donde hemos tenido menos de 1.000. Pero por lo que nosotros nos dejamos guiar en cierto modo es de los sitios donde se reproducen, porque finalmente es de ahí de donde se mueven hacia todo lado. Entonces, si en estos sitios y los números globales nos dicen que están aumentando o están decreciendo, entonces eso va a tener un efecto sobre los individuos que van a estar llegando hacia el sur de Perú, bueno, en algunos casos en la costa, ¿no? A veces llegan uno que otro individuo, pero es también una suerte de alerta, ¿no? Por ejemplo, en este último censo, que fue el 7º, ha sido el primer censo a lo largo de los más de 30 años en el que hemos encontrado que la Parina Grande ha mostrado un descenso de su población. Todos los 5 años que se hacían los censos teníamos poblaciones que estaban incrementándose. Claro. ¿Por qué? Y no porque la población esté en crecimiento, sino porque estábamos visitando más lugares, teníamos más esfuerzo de muestreo en campo y como te decía, ¿no? Estos salares altoandinos en algunos casos están sobre los 4.000 metros y es inaccesible. Entonces, al pasar los años hemos ido aumentando nuestro esfuerzo de muestreo, visitando más lugares y por lo tanto encontrando, ¿no? Pero ha habido un punto en el que ya como hemos logrado visitar casi 200 a 250 humedales altoandinos para los 4 países, pero los individuos han bajado. Eso quiere decir que algo está sucediendo con esta especie. Claro, pero esta especie se reproduce no en Perú, sino decías que en Bolivia, Argentina en y Chile. ¿no? O sea, digamos que ahí está pasando algo. Claro, entonces puede que las potenciales amenazas, como te comentaba, ¿no? Claro. El tema del uso del agua en estos ecosistemas altoandinos pueda tener un efecto sobre la población reproductiva de esa especie. Claro, y eso nos da un mensaje también, ¿no? De que nosotros, para la fauna, no es que haya límites, ¿no? No es que es Perú acá, el límite está acá Argentina, acá está, ¿no? Sino que es todo, ¿no? Es un ecosistema, para ellos es un todo, ¿no? No tiene límites. Sí, es una especie compartida y a pesar de que forma parte de acuerdos o documentos, un memorándum de entendimiento entre todos los países, lo que pasa allá también nos va a afectar aquí, ¿no? Entonces, lo que nos toca hacer como investigadores, censadores, sociedad, instituciones, es seguir identificando, por lo menos en nuestros espacios, qué impactos pueden estar presentándose en estos ecosistemas costeros y altoandinos, porque como te decía, ¿no? Al ser una especie paraguas,
Su sola presencia o no nos está indicando algo para esa especie, para las otras especies y para sus hábitats. Exacto. ¿Qué están investigando, Enver? ¿En qué estás dedicado ahorita a investigar? Bueno, en principio lo que hemos estado haciendo últimamente con el CERFOR en colaboración ha sido el anillamiento, que es una actividad muy interesante que se ha desarrollado hace muchos años en Chile, Argentina y Bolivia, pero que se ha actualizado en términos en el que ya hace unos 10 a 15 años se están colocando unos anillos. A los flamencos, para ver dónde se mueven, cómo se mueven. Es como una suerte de un DNI. Cada código es irrepetible. Por ejemplo, tenemos que hay un programa regional de anillamiento de flamencos altoandinos entre los 4 países en los que se les ha asignado un código a cada país. Sabemos que si salimos a campo y encontramos un flamenco anillado con el código desde la A hasta la mitad del alfabeto, sabemos que ha sido anillado en Bolivia. De la mitad del alfabeto hasta la Y, sabemos que ha sido anillado en Chile. Si encontramos un flamenco que tiene cuyo código empieza con la letra Z, ese código le pertenece a Argentina y a Perú. Y queda entre nosotros coordinar quién utiliza qué serie. Hasta ahora Argentina no ha anillado, en Perú sí ya se ha anillado alrededor de 200 individuos del flamenco chileno, porque a estas especies se les anilla cuando son pollos, cuando no vuelan, cuando son especies gregarias. Eclosionan casi todos juntos y se desplazan en una característica muy particular de los flamencos, que es una suerte de guardería o creché. Ay, qué lindos. Todos eclosionan, todos se mueven juntos, tienen nodrizas que los cuidan, que son atendidos también por los padres, y hasta los 3 meses no vuelan. Entonces tenemos entre los 2 meses a los 3 meses para ponerles los anillos. Los arreamos como un rebaño a corralitos, los manipulamos, los medimos, los pesamos. En algunos escenarios se toman muestras de sangre, muestras biológicas para ver enfermedades y se les pone el anillo. Ese anillo va a estar con ellos toda su vida y, como te decía, es una suerte de DNI que nos va a ayudar a identificar. Vi el código tal. Este fue anillado en Bolivia, se ha desplazado 700 kilómetros, fue anillado en tal año, ya tiene tanto tiempo. Y así vamos respondiendo preguntas sobre la historia natural de estas especies, principalmente en el caso de Perú, donde no se sabía mucho, ¿no? Hemos en Perú anillado en 2 lugares. En Ite se han anillado, creo, alrededor de solamente 20 individuos. Ite al sur. Sí, en Tacna, en los humedales de Tacna. Ahí se anillaron alrededor de 20 individuos, porque no es una población que se reproduzca mucho ni bastante. Y lo otro ha sido en Birrilá. En Birrilá, en Piura. En Piura, ahí se han anillado casi alrededor de 180 individuos y los resultados ya se están empezando a mostrar, ¿no? Algunos individuos se han desplazado hasta Ecuador, hasta un sitio que se llama Salinas, que es cerca de el oeste, la punta más oeste de Ecuador. Se han visto individuos en los humedales de San José, en Chiclayo, y también el desplazamiento más largo me parece que ha sido hasta Pantanos de Villa. Un individuo ha sido observado. O sea, del norte hacia el sur. Y también uno de los individuos de Ite se ha observado en Paracas. Y en Paracas se ha quedado mucho tiempo, como 5 o 6 meses. Entonces, el anillamiento es una herramienta barata y muy eficiente porque nos permite a los observadores que están en campo y a los que salen a ver a campo, siempre les digo, no, tú que vas a ir a un lugar donde hay flamencos, siempre mírale las patas porque puede que haya ahí un anillado, puede ser nuestro, puede ser de Bolivia, puede ser de Chile. Excelente, Enver. ¿Dónde podríamos ver esta información y aportar de repente los que nos están viendo, si es que están viendo, observando estas aves con estos anillamientos, estos códigos? ¿Tienes alguna página donde nos podías comentar para poder inscribirnos? Ahora yo soy el encargado de compilar la base de datos, entonces las personas que logren ver flamencos anillados pueden escribirme a mi correo, que es ortiz@corvidi.org, o también tenemos una página en Facebook. ¿Cuál es? La página en Facebook se llama Flamencos del Perú y del Mundo.
Ahí estamos compartiendo mucha información de los flamencos, no solamente de Perú, de los anillamientos, de las actividades de conservación que se realizan, o de los proyectos o resultados de los censos, sino también información de las otras especies que te comenté que hay alrededor del mundo. Sí, ya me habías comentado de los aves playeras, ¿no? De las aves playeras, que eso vamos a tener un especial de eso ya, porque eso merece otro programa con Enver para hablar de estas especies que son tan bonitas también y tienen sus peculiaridades. Así que, Enver, muchas gracias por tu información, por el trabajo que vienen realizando, y adelante, sigan con este proyecto, este gran bonito proyecto, investigando a nuestras especies de aves, ¿no? Nuestros flamencos. Muchas gracias. Si tienes algún mensaje final que quisieras dar. Claro, sí, muchas gracias por la invitación. Siempre a donde voy le digo a las personas que están saliendo a campo que si van a ir a un lugar donde hay flamencos, siempre estén atentos a observarles las patitas, porque ahí puede haber un anillo, y ese anillo cada registro es un dato que nos aporta mucha información para la conservación, no solamente de esta especie, sino de las otras tres. Exacto. Y principalmente de los hábitats que conectan. Así es, Enver. Muchas gracias. Y ecoamigos, llegamos a la parte final. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado en Fauna Verde por Oxy TV y Oriental TV. Muchas gracias. Hasta luego.